Voy a compartir el tema, la continuación del tema que compartí el día martes, o el día lunes, no me acuerdo bien. Creo que fue el día martes. Caminando en libertad. Amén. Y vamos a leer en el libro de Job, capítulo 1. Job está antes del libro de los Salmos. Job, capítulo 1, desde el verso 6. Job, capítulo 1, desde el verso 6 al verso 12. Dice: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a un Dios de balde, a un Dios de gratis? ¿No le has cercado alrededor de él a su casa todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Señor. Amén. Para levantar familias y comunidades proféticas es necesario caminar en libertad. Por eso estamos en un mes de primicias, rompimiento, pero en este mes el Señor me dio la dirección de enfocarnos en la liberación, porque una persona atada y una familia atada no puede ser profética. Tiene que primero ser liberada y caminar en libertad. O sea, no puede haber familias transformadas si no hay libertad de las tinieblas. No puede haber familias transformadas si no son libres de la esclavitud del pecado. Por eso es importante entender la obra de Cristo, entender toda la obra de Jesús, escudriñar un poco más, estudiar un poco más y apropiarnos legalmente de lo que nos pertenece. Porque legalmente nosotros somos libres, pero no conocemos la magnitud de esa libertad. No sabemos cómo se mueve el sistema de justicia del reino de Dios para nosotros poder caminar en libertad. Amén. Entonces estamos en un tiempo de dar nuestras primicias al Señor, de poner a Dios en el primer lugar. Cuando colocamos a Dios en el primer lugar, hay un rompimiento profético. Quiere decir que si usted ha venido a los ayunos y ha ayunado en su trabajo, ha orado, en esta semana en usted va a haber un rompimiento profético. ¿Cuántos dicen amén? Se va a abrir, va a haber una apertura de bendición para su vida. Entonces, cuando ponemos a Dios en el primer lugar, rompemos la idolatría, rompemos la codicia, rompemos el egoísmo, el afán, y nos liberamos de la corriente de este sistema para escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, para poder caminar en libertad, debemos conocer el sistema de justicia del reino. A ver, levante sus dos manos y diga conmigo: debo conocer el sistema de justicia del reino de Dios. Porque a veces nosotros leemos Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, pero no lo entendemos. No solamente se refiere a añadiduras, se refiere a cosas fundamentales e importantes para recibir las añadiduras de Dios. Entonces, en el sistema de Dios, en el sistema de justicia del reino de Dios, hay un acusador. Y eso lo leímos en Job capítulo 1, versos 6 al 12. Hay un acusador. En Job
podemos observar cómo los hijos de Dios, cuando en Job capítulo 1, verso 6 dice los hijos de Dios, se está refiriendo a ángeles de Dios. Y dice, de entre los cuales está Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es un ángel, pero caído. Es un ángel que se rebeló contra Dios. ¿Están aquí? Entonces el Señor en Job capítulo 1, verso 8, cuando Satanás se le presenta, le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, hombre temeroso, hombre piadoso, hombre recto, perfecto, íntegro, apartado de todo mal? Entonces el Señor con orgullo le está diciendo, mire, aquí hay un hombre que es justo, que aquí hay un hombre íntegro, apartado de todo mal. Y Satanás empezó a desprestigiar a Job. Dijo, ¿acaso Job te sirve de gratis? Seguro como lo has bendecido tanto, lo has guardado, le has dado dinero, le has dado familia, por eso él te sirve. Eso es lo que le estaba diciendo Satanás al Señor. Tócale sus bienes, tócale lo que tienes para que veas que te va a maldecir. Amén. Entonces el plan del diablo es desprestigiar y acusar a la humanidad que es creación de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás, su función es acusador. Le dice, tú has bendecido a Job, todo lo que tiene lo has protegido, quítale eso y vas a ver que te maldice. Job capítulo 1, verso 9 al 11, eso también lo leímos. Entonces, ¿qué produjo esta acusación de Satanás a Job? Número 1, a Job le robaron todos sus bienes. Job capítulo 1, verso 14 y 15. Dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y tomaron, diga conmigo, y robaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínate la noticia cómo es. Número 2, a Job le quemaron sus propiedades, los ganados, y le seguían matando a los criados. Verso 16, 17, dice, y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas, los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte las noticias. Número 3, mataron a sus hijos. Todo eso en un solo día. Verso 18 y verso 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro diciendo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, esta acusación que el diablo estaba haciendo de Job delante de Dios, mire todo lo que produjo. Y a pesar de todo eso, Job no maldijo a Dios. A nosotros nos pasa algo así, no tenemos un uñero y ya estamos diciendo, Señor, ¿por qué? Nos pasa cualquier cosita y empezamos a reclamarle a Dios. Y dice la palabra que Job, a pesar de todo eso, él no maldijo a Dios, al contrario, lo adoró. Fue una adoración extrema. Job capítulo 1, verso 20. Job capítulo 1, verso 20 al 22 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y, ¿qué dice ahí? Adoró. Dile a la persona que tiene, dile, eso es adoración. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios el despropósito alguno. O sea, no le echó la culpa a Dios. Entonces, después en Job capítulo 2, verso 1 al 10, Satanás vuelve a presentarse delante de Dios. Y Dios le dice, ya le quitaste todo, le quitaste el dinero, le quitaste a sus hijos, y así él no me ha maldecido. Y Satanás le dijo, pero toca su cuerpo, enférmalo para que vas a ver que te va a maldecir. Tocó su cuerpo, dice la palabra en Job capítulo 2, verso 1 al 10, no lo voy a leer porque es un poco largo. Y
le puso una sarna maligna en su cuerpo. Y a pesar de todo eso, de estar enfermo, de que sus hijos se murieron en un solo día, de que no tenía dinero, a pesar de eso, Job no maldijo a Dios. ¿Están aquí? Entonces podemos ver que Satanás es un acusador. Y si leemos en el libro de Lucas capítulo 22, esta es una enseñanza. Si leemos en Lucas 22, versos 31 y 32, dice: y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo mismo que pasó con Job, pasó ¿con quién? Con Pedro. Pedro, Simón, Simón, Satanás te ha pedido, así como pidió a Job, para zarandear, para ver si en realidad Pedro y Job tenían fe. Entonces podemos observar que Satanás es un acusador. Amén. Que puede, como pasó con Job, robar, destruir, enfermar y matar. Puede hacer mucho daño a nivel financiero, como lo hizo con Job. Destruyó su ganado, destruyó sus bienes, destruyó a sus hijos, puso una enfermedad grave en su cuerpo. También puede pedir zarandear a personas, como lo hizo con Pedro. ¿Por qué? Porque él es el acusador. De repente, si yo les dejo el mensaje hasta aquí, usted sale con los pelos parados y dice: Dios mío, Satanás puede hacer eso conmigo. Y de repente sale de aquí preocupado, ¿sí o no? Ya se está preocupando, ya le veo las caras como de preocupado. Pero debemos entender que el libro de Job, o el libro de Job, fue escrito en el marco del tiempo de los patriarcas. Y Lucas 22, verso 54, Lucas 22, verso 31 y 32 fue escrito antes de que Cristo muriera en la cruz. Amén. Si usted lee, cuando usted me dice: apóstol, ¿cómo, volviendo al tema de Pedro, cómo Satanás zarandeó a Pedro? Si usted lee Lucas 22, si quiere anótelo y lo lee en su casa, Lucas 22, versos 54 al 62, usted ve que Pedro niega a Jesús 3 veces. Y en el verso 62 dice que Pedro llora amargamente, o sea que lo zarandeó fuerte. Job tuvo sus consecuencias, Pedro tuvo sus consecuencias, pero Job no estaba en la gracia. Job no estaba en el nuevo pacto. Pedro, a pesar de que tenía a Jesús, Jesús todavía no había muerto. Quiere decir que Pedro estaba en la ley. ¿Están aquí? Entonces también, o sea, podemos observar que Satanás es un acusador que puede, como pasó con Job, robar, destruir, pero ellos no estaban en la gracia, no estaban en el nuevo pacto. Cristo no había muerto en la cruz ni había consumado su obra. Pero si nosotros leemos Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, usted debe entender que lo profético, o Dios habita en un eterno presente. Y el libro de Apocalipsis está escrito con profecías pasadas, presentes y futuras. Y en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Hablando de la gracia, a través de Cristo vino la salvación. Levante sus dos manos, diga conmigo: a través de Cristo vino la salvación, vino el poder y el reino. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, a través
de Cristo, por medio de Cristo, dice, porque ha sido lanzado fuera. Te lo vuelvo a repetir, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Quiere decir que Cristo lanzó fuera ese acusador que acusó a Job, ese acusador que zarandeó a Pedro. Cristo, por medio de su sacrificio, lo lanzó fuera. ¿Cuántos pueden? Yo pensaba que se iban a alegrar más. Aplauda fuerte al Señor. Entonces este pasaje nos ilustra lo que pasó con Job y con Pedro, que dice que los acusaba ahí, Apocalipsis 2, los acusaba de día y de noche. Le pasa a muchas personas, pero le pasa a las personas que no tienen a Cristo. Miren la importancia de tener a Cristo en tu vida. O sea, si la persona no tiene a Cristo en su vida, el diablo los acusa. Por eso que hay gente que le pasa unas desgracias así. En un día mueren esto, no sale de una y esto, y poco de desgracia. ¿Por qué? Porque no conoce a Cristo. Entonces, conocer a Cristo te salva la vida. Le salva la vida a tu familia. ¿Están aquí? No sé si usted ve la magnitud y el valor de lo que hizo Cristo. Por eso Apocalipsis capítulo 12 verso 11 dice: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, que nosotros hemos vencido al acusador que nos acusaba de día y de noche. Le hemos vencido por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo, por la palabra del testimonio, por lo que dice las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Y porque nosotros menospreciamos nuestra vida. ¿Qué significa? No andamos en la vida del alma, no andamos en la vida del mundo. Nosotros queremos caminar con Cristo Jesús. Y por eso nosotros hemos vencido todas esas acusaciones de las tinieblas. Ese aplauso es para el Señor. Déselo con ganas, con fuerza. Entonces, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, a través del derramamiento de su sangre, en nosotros hubo redención. En nosotros hubo el perdón de los pecados. ¿Por qué es importante el perdón de los pecados? Porque si Cristo no hubiera derramado su sangre, nuestro pecado estuviera delante de Dios. El diablo viene delante de Dios, nos acusa: mira esta persona, quítale esto, vamos a matarle esto, vamos a hacer desguace con esa persona. Si quieren me recogen esa hoja que dejó Roger ahí. Me estoy echando broma, Roger. Entonces Cristo, levante sus dos manos, diga conmigo: Cristo, dígalo fuerte, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora escuche bien. Por causa de ese pecado, Satanás nos acusaba. Satanás tenía el poder, tenía la autoridad. Los principados y la potestad tenían el poder y la autoridad de acusarnos, de demandarnos, de condenarnos. Pero ese pecado de Adán y Eva, cuando la palabra de Dios dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no se está refiriendo a tus pecados, no se está refiriendo a lo que nosotros hacemos mal, se está refiriendo al pecado de Adán y Eva. Ese fue el pecado que fue quitado. Pero no solamente ese pecado fue quitado, sino que Cristo nos redimió por su sangre de nuestros pecados, de lo que nosotros hacemos. Y por eso Colosenses capítulo 1 versos 13 y 14 dice: fuimos librados. Levante sus dos manos y dígalo conmigo. Yo fui librado. Dígalo fuerte: yo fui librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Levante sus dos manos bien en alto y diga conmigo: en quien tengo redención. Dígalo fuerte, dígalo con fe: en quien tengo redención. Dígalo más fuerte: yo tengo redención por su sangre.
el perdón de mis pecados. Y por esa redención, el diablo, las tinieblas, el reino de las tinieblas no te pueden acusar, ni a ti ni a tu familia, no te pueden destruir, no te pueden robar, por medio de la sangre de Cristo. Vamos a gritar y aplaudir fuerte al Rey. Aplaude fuerte al Señor. Esto quiere decir, siéntese, esto quiere decir que lo que Satanás hacía con Job, lo que Satanás hizo con Pedro antes de la ley y en la ley, no lo puede hacer en la gracia. No lo puede hacer en el nuevo pacto. No lo puede hacer en aquellos que son salvos por gracia. Entonces, a la luz de esta verdad podemos entender muchas escrituras. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, verso 33. Romanos capítulo 8, verso 33. Le estoy dando una asesoría jurídica. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿A qué se está refiriendo? Lo mismo. Lo que pasó con Job, lo que pasó con Pedro, lo que pasó en Apocalipsis. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿A quién se le está diciendo eso? A Satanás. Aún a la misma gente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó. Y además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Usted ve que cuando Satanás acusa a Job, no hay nadie que lo defienda. O sea, Job en ese momento dijo: oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y no había nadie que lo defendiera. Cuando estaba Pedro, Jesús estaba para defenderlo, pero Jesús todavía no había hecho la obra de la cruz, así que no lo podía lanzar fuera. Así que lo único que podía hacer Jesús: yo he orado por ti para que tu fe no falle. Pero la palabra de Dios dice ahí en Romanos capítulo 8:33, dice: Cristo murió, derramó su sangre. Número 2, Cristo resucitó, nos dio una nueva vida. Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Quiere decir que cuando viene Satanás, su demonio, cuando viene un brujo, un hechicero, establece un edicto de hechicería, de maldad contra ti. Cuando viene alguien a acusarte, a condenarte, a destruirte con hechicerías, con oraciones hechiceras, fulminantes, Cristo dice: un momento. Tú no me tocas a él, no me lo tocas a ella, no me tocas a la familia. Yo estoy aquí para defenderlo. Antes la humanidad no tenía quien lo defendiera, pero ahora yo los voy a defender a través de mi sangre, a través de mi sacrificio. Por eso ninguna hechicería, ninguna maldad, ninguna maldición puede contra ti. Yo no sé si usted lo está entendiendo, no sé si usted lo está valorando. Grita y aplaude fuerte al Rey. Vamos a aplaudir fuerte al Señor en esta hora. Aplaude fuerte al Rey. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Levante su mano y diga conmigo: nadie me puede acusar. Nadie me puede condenar. Diga conmigo: ni el diablo, ni ningún religioso me puede señalar, me puede acusar, me puede condenar, porque Cristo es mi abogado. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? Dios es bueno. Entonces, antes, cuando Satanás se presentaba delante de Dios a acusar, a demandar a una persona, no había nadie que lo defendiera. No había nadie que intercediera. No había nadie que fuera su abogado. Pero cuando Cristo murió, resucitó y está a la diestra de Dios, cuando viene el acusador a acusar a sus escogidos, Cristo intercede inmediatamente por nosotros.
Cristo nos defiende. Cristo es nuestro sumo sacerdote y nadie nos puede acusar. Pero me llama la atención porque Apocalipsis capítulo 12 verso 11 dice que nosotros le vencemos a través de la sangre de Cristo y a través del testimonio de ellos. Una vez, yo siempre cuando oro, de repente muy pocas personas de repente oran así, porque lo que yo he escuchado no oran así. Yo recito la palabra. O sea, recito todo lo que Cristo hizo todos los días. Le doy gracias a Cristo porque Cristo me redimió de la maldición de la ley, para que la bendición de Abraham me alcance. Cristo me liberó, como dice Gálatas 5:1, Cristo me liberó del yugo de la ley. Cristo anuló el acta de los decretos y empiezo a confesar la palabra. Y una de estas noches el Señor me dijo, lo que tú estás haciendo, lo que tú haces todos los días, es lo que dice la Escritura, que vendrá el Señor y con la espada de su boca vencerá al anticristo. Eso significa que a través de la palabra confesada, el testimonio de la palabra, confesar esto, tú puedes vencer todas esas acusaciones, todos esos ataques de las tinieblas, y las tinieblas no te podrán atacar ni tocar. Pero si usted no lo confiesa, si usted no lo declara, si usted no lo ora, por ignorancia, y a veces la mente, escucha bien, hay cosas que nosotros tenemos que repetir todos los días porque se nos olvida. Tenemos que confesarlo todos los días para decirle a nuestra mente y a nuestra alma lo que Cristo hizo, para no sentirnos condenados, para no sentirnos culpables. ¿Cuántos dicen amén? Para no sentirnos sin autoridad. Hay que confesarlo, hay que declararlo. ¿Para qué? Para que eso se haga una realidad en nuestras vidas. Hasta que no lo veamos una realidad en nuestras vidas, no lo deje de confesar. Confiéselo todos los días y usted va a ver con la espada de su boca, las tinieblas van a tener que retroceder, la pobreza se va a tener que ir, la enfermedad se va a ir en el nombre de Jesús y las promesas de Dios se van a hacer una realidad en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces a la luz de todo esto podemos entender Colosenses capítulo 2 versos 14 y 15. A la luz de todo esto podemos entender Colosenses capítulo 2 versos 14 y 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Job 1:6. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. ¿Qué hijos de Dios? ¿Qué hijos de Dios? ¿Qué ángeles? ¿Ah? ¿Qué ángeles se estaban presentando delante de Dios? Ahí está el texto. Los ángeles de Dios, ¿y qué más? Y Satanás. ¿Pero quién más? Los ángeles caídos. Porque si se estaba presentando Satanás, que era un ángel caído, también el combo con él. Y si usted lee Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, dice que había una guerra en los cielos, Miguel y los ángeles de Dios contra Satanás y sus ángeles. Y dice la Biblia que fueron derrotados y fueron lanzados. El diablo y sus ángeles caídos fueron lanzados a la tierra. Y esos ángeles caídos son los principados, la potestad y los gobernadores de las tinieblas. Y esos ángeles caídos, y los voy a poner a pensar, los ángeles caídos tienen cuerpo. Entonces, si los ángeles caídos tienen cuerpo, ¿por qué nosotros confundimos los ángeles caídos con los demonios? Porque los demonios no tienen cuerpo y buscan un cuerpo para reposar. Apocalipsis 2, Mateo 12, versos 43 al 45, dice que cuando el espíritu inmundo sale, se va a los lugares secos y sin ¿qué? Ustedes leen la Biblia. Y sin reposo.
Dice, voy a volver a mi casa para hallar ¿qué? Quiere decir que los ángeles caídos son diferentes a los demonios. ¿De dónde vienen los demonios entonces? No sé. Hay algunas teorías, de repente más adelante lo explico, que es una raza preadámica, que Satanás gobernaba aquí. Había una raza preadámica que cuando Satanás se rebeló, esas personas les fueron quitados los cuerpos como una manera de juicio. Otras personas dicen que fueron los ángeles que se rebelaron contra Dios en Génesis capítulo 6, que pecaron contra Dios. Dios les quitó los cuerpos como parte de juicio. Esas son dos versiones. Pero usted debe entender que los ángeles caídos son los principados, eran ángeles con autoridad. Entonces Satanás y esos ángeles caídos venían diariamente, de día y de noche, a acusarte, a destruirte. Y entonces cuando usted lee Apocalipsis, cuando usted lee Colosenses capítulo 12, versos 14 y 15, que dice que Cristo anuló el acta de los decretos, son las acusaciones, las demandas de esos principados y de esas potestades. No sé si me están entendiendo, me están siguiendo aquí en el pensamiento. Dice, Cristo anuló el acta de los decretos. Todas, escuchen bien, pero todas las acusaciones de Satanás, todas las acusaciones de los principados, todas las acusaciones de las potestades contra ti, contra tus hijos, contra tu familia, todas esas fueron anuladas en la cruz de Cristo. Y no solamente fueron anuladas, sino que Cristo, dice la Biblia, que despojó. ¿A quién? A los principados y a la potestad. Le quitó la autoridad. Ustedes no pueden acusar, ustedes no tienen ningún poder, ustedes no tienen ninguna autoridad sobre mi iglesia. Si yo estuviera ahí sentado, estuviera más alegre. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Dile a la persona que tiene a todo, dile, gracias a Dios que viniste, porque si no te hubieras perdido esta gran verdad. Hay alguien que me va a agradecer al final del servicio. No vengo porque tengo fiebre. Romanos 8, versos 38 y 39. Romanos 8, versos 38 y 39 dice, leyendo esto les voy a hacer una pregunta, por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte. Ahora me llama la atención porque dice ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. La pregunta es, ¿por qué ahí menciona a ángeles, principados y potestades y que ellos no nos pueden separar del amor de Dios? ¿A qué se refiere? Se refiere a que ni los principados ni las potestades tienen autoridad de separarnos de Dios, ni por sus acusaciones, ni por sus condenaciones, ni por sus obras. Ellos no tienen poder de separarnos del amor de Dios, y siempre el amor de Dios y la misericordia de Dios se va a manifestar a través de Cristo Jesús. Escuche bien, hay cristianos que caen en pecado, cometen un error, cometen una falta, y como no entienden esto, no entienden la gracia y no entienden la misericordia de Dios, se condenan a sí mismos. Escuche bien, nadie de afuera te puede condenar, ni los principados, ni las potestades, ni el mismo Satanás, a pesar que hayas pecado. La única persona que se puede condenar es condenarte a ti mismo. Es sentir tal culpabilidad y tal condenación que te condenas a ti mismo. Entonces
desactivas la gracia, desactivas todos estos beneficios, y entonces ahí es cuando el diablo sí va a tener autoridad sobre ti, porque tú mismo te estás condenando. No hay, te quiero decir una cosa, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Escúcheme, si usted ha pecado, si usted ha cometido un error, confiese su pecado, apártese de ese pecado, no practique más ese pecado, y usted va a hallar gracia. La sangre de Cristo lo va a limpiar de todo pecado y nadie te puede condenar. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte al Señor. Por eso escuche bien. Como yo entiendo esta verdad, de repente hay personas que se me acercan y me hablan de una persona, me hablan alguien de la iglesia, de un líder, me habla de otro líder. Escuche bien, y yo no los condeno. Y yo no me pongo ni a favor de uno ni a favor de otro. Porque yo entiendo esto. Porque yo entiendo que cuando hay un problema, los dos están involucrados. No es uno ni el otro, sino los dos. Y entonces yo digo, Señor, yo no estoy para condenar, yo no estoy para acusar a nadie, yo no estoy para juzgar a nadie. Porque si tú no lo haces, ni Satanás lo puede hacer, menos nosotros. Dile a la persona que tiene que decir, tú no, dile, si estás libre de pecado, lanza la primera piedra. Bendito sea el Señor. ¿Por qué es importante saber esto? Y de repente usted dice, apóstol, pero no veo liberación, no veo los demonios botando espuma. Escúcheme, usted está siendo libre en esta hora. Porque dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sabe algo? La mayor atadura que hay es la atadura de la ignorancia. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento de Dios. Este conocimiento te va a ayudar a orar, te va a ayudar a interceder y te va a ayudar a ser un más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante saber esto? Porque muchos cristianos viven atados a la culpabilidad. Viven atados a la condenación, a la autocondenación por sus vidas pasadas. Por lo que hicieron después de ser cristianos. De repente un líder que cometió un error se siente condenado. De repente una rebeldía que tú tuviste y después te arrepentiste y piensas que todavía Dios ve esa rebeldía. Dice la Biblia que Cristo perdonó todas nuestras rebeliones, aun las rebeliones que tú hayas cometido en el pasado. Nadie te puede condenar, ninguna autoridad te puede condenar. Cristo perdonó tus iniquidades, Cristo perdonó tus rebeliones, Cristo perdonó tus pecados, Cristo perdonó tus transgresiones. Levante sus dos manos y diga conmigo, Cristo me redimió de toda maldición. Nadie te puede maldecir a ti, ninguna maldición generacional tiene autoridad sobre nosotros, porque Cristo nos liberó de esa maldición. Yo no sé si usted está entendiendo esta palabra. Yo no sé si usted está entendiendo la magnitud de lo que está pasando en tu vida, de lo que está pasando en esta iglesia. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Déjate de condenar. Levántate, te dice el Señor. Aplaude fuerte al Señor, aplaude fuerte al Rey. Puedes sentar. Siento la presencia de Dios en este lugar. Siento su presencia. Saben, a veces hay personas, miren cómo es la condenación. Cuando alguien llega tarde, ¿dónde se sienta? ¿Por qué se sienta atrás? Porque se siente como condenado. Piensa que yo soy el acusador. Es como Satanás, como el Señor. Adán, ¿dónde está? No estoy. Entonces, cuando un líder se siente condenado, no quiere venir adelante. ¿Por qué? Se sienta en la parte de atrás, se sienta mejor aquí, para que no me regañen. Mire la magnitud de es un ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero no los voy a decir todos. Dile a la persona que tiene, dile, deja la condenación. Dile, repite 1000 veces Romanos 8:1 cuando llegues a tu casa. ¿Saben lo que dice Romanos 8:1, no? Ninguna, levante sus dos manos, vamos a repetirlo aquí, vamos a practicar aquí. Diga conmigo, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Levante sus dos manos, diga conmigo: no hay ninguna condenación para mi vida, para mi familia y para mi nación. Aplaude fuerte al Señor. Entonces, muchos cristianos viven atados a la culpabilidad, a la condenación, a la autocondenación, porque por sus vidas pasadas o por lo que hicieron siendo cristianos, piensa que el diablo tiene poder contra ellos. Piensa que Dios le va a condenar, que Dios los va a destruir. No han entendido el poder de la gracia. No han entendido el poder del reino, de la justicia. No han entendido el poder de la sangre. Entonces, en el nuevo pacto no hay acusaciones del diablo contra nosotros. En el nuevo pacto no hay acusaciones de las tinieblas sobre nosotros. Y escuche bien, y el diablo no tiene autoridad para matarnos. Por eso Apocalipsis 1:18 dice que Cristo tiene las llaves del Hades y de la muerte. Nadie te puede matar, ni el diablo, ni nadie, sin autorización de Cristo. O sea que cuando nosotros morimos es porque no llegó la hora. Es porque el Señor dice: ya quiero, que ya terminó tu propósito aquí, te vas. Pero nadie tiene autoridad de matarte a ti sin permiso del Señor, porque el que tiene la llave de la muerte es el Señor. Es fuerte eso, ¿verdad? Por eso que dice: ni la vida ni la muerte nos podrá separar, porque si nosotros vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. O sea que muramos y vivamos, del Señor somos. Entonces, en el nuevo pacto, diga a la persona que tiene a tu lado, en el nuevo pacto no hay acusaciones ni condenaciones, lo que hay es prueba. El apóstol, tan bonito que venía el mensaje. Primera de Pedro. Esto es importante saberlo. Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7 dice: en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Santiago capítulo 1, versos 3 y 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 28 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un pasaje en la palabra donde David hace un censo y le envía a un profeta y le dice: ¿en manos de quién quieres que te castigue? ¿En manos de tus enemigos? ¿En manos le dio otra opción, o en las manos de Dios? Y David dijo: en las manos de Dios, porque Dios es misericordioso, mis enemigos no van a tener misericordia de mí. Mejor me quedo con las manos de Dios, que Dios me corrija, que Dios. Entonces algo así nos pasa a nosotros. O sea, nosotros no vamos a ser formados ni por el diablo ni por nuestros enemigos. Nosotros vamos a ser formados por Dios. Entonces todo lo que nos pase, levante sus dos manos, ya conmigo, todo lo que nos pase, sea bueno o sea malo, está en el propósito de Dios. Entonces hay cosas que nosotros reprendemos, empezamos a reprender y no vemos que se van. Cuando eso sucede, no es el diablo y son los principados, es Dios. Y a Dios tú no lo puedes reprender. De repente estás en una situación económica, sabes que el diablo no tiene autoridad sobre tus finanzas, a menos que no diezme, a menos que no seas generoso, ¿sí o no?
porque ya hablamos de las puertas, hablamos el día martes, hablamos de las puertas. Entonces el diablo, dijo Jesús, viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Si nosotros no abrimos puertas y nos mantenemos en lo que Cristo hizo, en la gracia, en la sangre y en santidad, el diablo no va a tener autoridad sobre nosotros. Entonces en ese momento de repente hacemos como Job, temeroso de Dios, apartó de todo mal y le pasó esas cosas, pero fue Satanás. Pero a nosotros no es Satanás, sino es el mismo Dios que nos prueba, que nos forma y que permite que sucedan cosas para formar nuestro carácter. Entonces dile a la persona, en todos estos tiempos he estado reprendiendo a Dios y no lo sabía. Entonces dile a la persona que tiene tu lado, no es el diablo, es Dios que te está formando, que está... Duele, como dice Primera de Pedro 1:7, somos afligidos, pero luego le damos gracias al Señor. A veces son disciplinas de Dios, a veces son pruebas de Dios. Pero usted debe entender algo, esto es muy importante. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre ti si tú no se lo permites. Se quedaron callados. Entonces Dios tiene toda la autoridad. Levante sus dos manos. Diga conmigo, Dios tiene toda la autoridad y potestad sobre nosotros. Primera de Juan, ya estoy terminando. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 18 y 19. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El que es engendrado por Dios, el que es nacido de Dios, el que tiene esa comunión con el Señor, no practica el pecado. Y como no practica el pecado, no tiene puertas abiertas. Y por esa razón Dios le protege y el maligno no le puede tocar. Pero ¿qué sucede cuando un cristiano, un hijo de Dios, se aleja de Dios, empieza a practicar el pecado? Como dice el libro de los Hebreos, menosprecia a Cristo, pisotea la sangre de Cristo y afrenta al Espíritu de gracia. Esa persona se queda sin cobertura, sin protección y sin ninguno de los beneficios de los que yo he hablado. Entonces esa persona es entregada a Satanás para ser destruida, para que esa persona se vuelva a arrepentir y vuelva a los caminos del Señor. Es una persona que practica el pecado, que constantemente está cayendo en lo mismo, tiene una puerta abierta en esa área. ¿Qué tenemos que hacer? Echar fuera el demonio. No solamente eso, sino que esa persona conozca esta realidad, tenga comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Hay cosas que no son demonios, hay cosas que son obras de la carne. Miren a la persona que tiene a tu lado. Hay cosas que no son demonios, hay cosas que eres tú que eres el que estás haciendo. Porque el demonio no adultera, es la persona que adultera. No es el demonio que roba, es la persona que roba. Entonces hay obras de la carne que a través de la comunión con el Espíritu Santo de Dios nosotros podemos hacer morir esas obras de la carne en perfecta comunión con el Señor, tomando una determinación, y en ese momento no practicamos el pecado. Entonces viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en nosotros, porque nosotros le hemos cerrado todas las puertas. Póngase de pie. Levante sus dos manos. Empiece en esta hora a confesar la palabra. Confiese esta palabra. Lo que usted ha recibido, empieza a confesarlo. Empieza a confesar que Cristo te redimió de la maldición de la ley.
Oh Ramashai, declara que Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Que por medio de Cristo, por medio de su Espíritu, eres libre del pecado en los miembros de tu cuerpo. Que por medio del poder del Espíritu Santo se rompe toda iniquidad en tu vida. Que el cuerpo del pecado fue destruido. Que por medio de la sangre de Cristo has entrado a un nuevo pacto. Que por medio de la sangre de Cristo tienes redención. Que Cristo te liberó. Empieza a confesar la palabra. Que Cristo te ha liberado de la potestad de las tinieblas y te ha trasladado a su reino. Que todo decreto fue anulado, todo decreto de muerte, de enfermedad, toda acusación de las tinieblas, toda acusación de gente hechicera, todo eso fue anulado, todo eso fue cancelado. Y Ranamashai, empieza a confesar la palabra, que Cristo despojó a los principados, a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Que Cristo es la cabeza de todo principado, de toda potestad, y que en Él estamos completos. Que Cristo es nuestra justificación, que Cristo se hizo pecado para declararnos justos, para declararnos inocentes. Que Cristo, en Él no hay ninguna condenación, no hay ninguna acusación. Levanta tus dos manos y empieza a confesarlo. Que ese acusador ha sido lanzado fuera. Que ahora ha venido a tu vida la salvación. Que ahora ha venido a tu familia el poder y el reino de Cristo. Que tú le has vencido por la sangre del Cordero. Que hoy clamamos por su sangre. Que por medio de su sangre no hay acusación, no hay plan que valga. No hay plan de las tinieblas que tenga poder. Por la sangre de Cristo, por el testimonio de la palabra, porque confesamos la palabra del Señor. Levanta tu mano. Que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni hambre, ni desnudez, nada nos puede separar del amor de Dios, de la gracia del Señor. Y Ranama Shetaraba Kaira Mama Shea. Y Karama Shetaraba Basai. Levanta tu mano y hable las lenguas del Espíritu. Que Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz. Y por sus llagas somos sanados. Y que todo espíritu de enfermedad se va de nuestros cuerpos. No tiene ninguna autoridad la enfermedad en nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo se alinea a la palabra. Harama shataraba kaira mamashai. Iramama shataraba bakara mamalaisha. Usa la espada de tu boca en esta hora. Corta las ataduras, corta las cadenas. Confiesa la palabra. Medita en ella, confiésala. Para que todo te salga bien. Oh, Ranama Shetereba Bakataraba Basai. Y Ranama Kataraba Bakataraba Lava Basai. Y Ranama Shetereba Kataraba Basai. Cristo, tú anulaste el acta de los decretos. Todo decreto de muerte, todo decreto de enfermedad, todo decreto de miseria, todo decreto de soledad en nuestras vidas, en nuestra familia, todo decreto de violencia, de muerte, de opresión, de persecución es anulada de nuestra tierra, es anulada de nuestras vidas. Porque tú, Cristo, reconciliaste el cielo y la tierra y la creación. Y decretamos, Señor, que Venezuela entre en esa nueva creación por tu sangre, que se rompen las maldiciones, que se rompen las cadenas, que los principados, las potestades no tienen autoridad sobre esta nación. Hiranamasetarabakai. Gente que se sentía señalada, gente que se sentía condenada, es libre en esta hora.
Dios te hace libres. Esa fortaleza de culpabilidad, de condenación, ahora se derriba en el nombre de Jesús. Se derriba por el poder de las palabras. Esa condenación que no te dejaba avanzar, eso se va de tu vida en este momento. Señor, el que es engendrado por ti, Señor, el que es nacido por ti, tú los guardas, Señor. Aquí hay hijos engendrados por ti, nacidos de ti. Declaramos tu cobertura y tu protección. Tus ángeles, Señor, nos guardan, nos defienden, Señor. Las piedras de tropiezo de nuestro camino son quitados, Señor. Los planes de las tinieblas el día de hoy quedan anulados, quedan cancelados en el nombre de Jesús. Los planes de las tinieblas en el mes de enero contra nuestras vidas, contra nuestra familia, contra nuestra nación, todo eso queda anulado. Porque tú despojaste, Jesús, a los principados, a la potestad, los exhibiste públicamente y tú triunfaste sobre ellos en la cruz. Oh, Remashaira Mamakai. Hoy disfrutamos, Cristo, de tu libertad. Hoy disfrutamos de tu libertad, Señor. Somos libres del pecado. Somos libres de las tinieblas. Somos libres de la maldición. Somos libres de la iniquidad. Hoy, Señor, a partir de hoy, caminaremos en libertad por tu sangre. Levante sus manos, dele gracias al Señor Jesús por su hermosa sangre. Y confiese el poder de la sangre de Cristo. Vamos a adorar al Señor. Levante su mano. Su sangre nos redimió, nos liberó. Por tu sacrificio tengo libre entrada ante el trono de la gracia, oh mi Dios. Levanta tus manos y díselo al Señor. Renacidos somos hoy por tu palabra. Hoy mi vida, Espíritu. Tengo sanidad y vida eterna en ti. Nos libraste con tu sangre en la cruz. Por tu gracia fuimos salvos, mi Señor. Todo por amor, mi Dios. Preciosa, hermosa sangre, sangre de Cristo, digno el Cordero inmolado de Dios. Vives y reinas con gran poder. tu victoria. Sangre, sangre de Cristo, digno el Cordero inmolado de Dios. Vives y reinas con gran poder. Levanta tu mano y decláralo. Tu victoria en la cruz me redimió. Sangre, sangre de Cristo, digno el Cordero inmolado de Dios. Vives y reinas.
pacto, Digno el Cordero sangre que trajo redención a nuestras vidas y liberación. Vives y reinas con gran poder. Tu victoria En la cruz me redimió. una vez más. Hermosa sangre de Cristo, digno el Cordero inmolado de Dios. Vives y reinas con gran poder. Tu victoria en la cruz me redimió. Tu victoria en la cruz me redimió. Levanta tus manos y dilo. Tu victoria en la cruz me redimió. Ponga sus dos manos en su corazón. Oh, Santo, yo quiero que pases aquí adelante. No voy a imponer mis manos sobre ti, pero quiero hacer una oración por ti, por algo que el Señor me está revelando. Pon tus dos manos en tu corazón, acérquense. El Espíritu de Dios va a hacer que la palabra sea una realidad. Es el Espíritu de gracia. Pon tus dos manos en tu corazón. Dios me revela de gente que por fracasos del pasado se sienten condenados. Cierra sus ojos. Puede ser fracaso en el matrimonio, puede ser fracaso en una empresa, en un trabajo. Puede ser te sientes fracasado, pero de repente tu hijo no le sirve a Dios, se apartó de Dios y te sientes culpable. De repente te sientes culpable porque de repente tuviste una discusión antes de venir a este lugar y dijiste: ¿para qué es que voy a hacer allá? Y te sientes condenado. Te sientes condenado porque de repente las finanzas no te va bien y dices: Señor, ¿dónde he pecado? De repente ves que no avanzas y dices: seguro que es un pecado, seguro que es algo que yo he cometido. Y te autocondenas y te señalas y te dices que no sirves. De repente te sientes condenado por gente de autoridad que te dice: tú no das fruto, tú no haces joico, tú no haces altares familiares, y te sientes como un líder. Te sientes condenado porque no has predicado, porque no has enseñado. De repente te sientes condenado porque de repente en un momento de molestia salió de tu palabra murmuración contra las autoridades y te sientes: wow, he fallado. Pon tus dos manos en tu corazón. De repente te sientes condenado por esos malos pensamientos que cruzan tu mente y dices: ¿por qué yo tengo estos pensamientos? Si yo soy cristiano, si soy hijo de Dios, ¿por qué tengo estos sentimientos? Oh, Ranamashera Bakai. El Espíritu de Dios empieza a libertarte. De repente tú como hombre te sientes condenado porque no provees lo necesario para tu familia, para tus hijos. De repente tu mujer, por salir a trabajar, has descuidado a tus hijos y te sientes condenado porque no le brindaste el tiempo necesario para ellos. Dios te dice: sé libre de esa carga. Sé libre de esa carga. Sé libre, te dice el Señor. El Espíritu de Dios empieza a liberar de toda culpabilidad, de todo ese peso que cargas encima.
porque de repente fracasaste siendo cristiano en el matrimonio, fracasaste en un noviazgo. Sé libre, te dice el Señor. Suelta eso. Sácalo ya de tu corazón. Sácalo de tu mente. Te dice el Señor, yo no te condeno por eso. Ni el diablo te puede condenar. Nadie te puede acusar. Sé libre. Sé libre en Cristo. Sé libre de eso. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y el Espíritu de Dios empieza a romper esas cadenas. Se empiezan a romper todos esos yugos. Y de repente te sientes mal porque te sientes que has decepcionado a un amigo, a una amiga, has decepcionado a tus padres, has decepcionado a Dios. Dios te hace libre de todo eso. Dios te hace libre de las acusaciones. Dios te hace libre de las condenaciones. Esas cargas, esos pesos son quitados. De repente le pasó algo a un familiar, a un hermano, a una hermana, y te sientes culpable. Eres libre en el nombre de Jesús. De repente, madre, te sientes culpable porque tus hijos no sirven al Señor o están haciendo cosas indebidas. Sé libre en el nombre de Jesús de eso. No es tu culpa. Suelta esa condenación. Suéltala. Sé libre en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. De repente, joven, tuviste una recaída en el pasado. Te sientes condenado. El diablo te señala lo que hiciste. Pero clama por la sangre de Cristo en esta hora. Yo percibo que el Espíritu de Dios va a empezar a ministrar, quebrantando las vidas. Un quebrantamiento, el llorar te vas a hacer libre en esta hora. La dureza de corazón empieza a ser quebrantada en esta hora. Esa frialdad por causa de amarguras, por causa de heridas, esa dureza se empieza a quebrar. El Espíritu de Dios empieza a quebrar ese corazón en el nombre de Jesús. Por su sangre, por su sangre, por su Espíritu. Oh, hermosa sangre. Hermosa sangre. Sangre. Ya que el Espíritu de Dios ministre sobre tu vida. Pero inmolado en la cruz de Dios, vives y reinas con gran poder. Tu victoria en la cruz me redimió. Hermosa sangre. Sangre de Cristo, digno el cordero inmolado de Dios, vives y reinas con gran poder. Tu victoria en la cruz me redimió. hermosa. Hermosa sangre, sangre de Cristo, digno el cordero inmolado de Dios, vives y reinas con gran poder. Tu victoria en la cruz me redimió. Hermosa, hermosa sangre, sangre de Cristo, digno el cordero inmolado de Dios,
Tu victoria en la cruz me redimió. hermosa, hermosa sangre, Sangre de Cristo, digno el Cordero inmolado de Dios. Vives y reinas con gran poder. Tu victoria en la cruz me redimió. Levante sus dos manos. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando le pidieron perdón al Señor, le tuvieron que explicar todo el por qué hacían las cosas al Señor? Nadie, ¿verdad? Solamente pedimos perdón. Entonces así pasa con el perdón. O sea, no tenemos que explicar, no tenemos que aclarar cosas. Solamente tenemos que decir perdono y ya. Yo quiero que busques a una persona y la abraces y que veas que esa persona, si de repente esa persona, la persona que te ofendió no está aquí, agarra a cualquier persona y dile que lo perdonas y mira a esa persona que te haya ofendido, abrázale y te perdono en el nombre de Jesús. Y yo siento de Dios que va a haber una liberación. Busca a cualquier persona. Si está aquí la persona que te ofendió, abrázala, perdónala. Mira a esa persona como aquella persona que te ofendió, que te hirió, y ministrale y ora por esa persona. Oren los unos por los otros para que haya sanidad, para que haya un rompimiento. Oh, Ramashatarabakai. Busca a cualquier persona. Si no, busca un grupo de 3 personas y abrácense. Yo declaro que el amor de Dios trae sanidad, trae libertad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en esta hora. Hay libertad en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Hay liberación de la condenación. Los corazones son sanados. Los corazones son restaurados en esta hora. Por el poder de la palabra, el odio, el rencor se va, la amargura se va, el resentimiento se va. Oh, Santo, tu sangre nos perdona, Señor. Tú nos perdonas por tu sangre, y así como tú nos perdonaste, nosotros perdonamos. Desatamos a todas las personas que nos hayan ofendido, que nos hayan herido. Oh, Santo, oh sí, hermosa sangre, hermosa sangre, sangre de Cristo. Digno el Cordero inmolado de Dios. Vives y reinas con gran poder. Tu victoria en la cruz. Levante sus manos, preciosa. Hermosa sangre, sangre de Cristo, digno el Cordero inmolado de Dios. Vives y reinas con gran poder. Con gran poder. Tu victoria. Victoria en la cruz. Vamos a decirlo más fuerte. Hermosa sangre, sangre de Cristo. Digno el Cordero inmolado de Dios. Vives y reinas con gran poder. Tu victoria. Tu victoria en la cruz me redimió. Una vez más. Hermosa
liberó, dilo. Tu victoria en la cruz me liberó. Oh sí, Señor, tu victoria en la cruz me liberó. Gracias, Padre. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Que se escuche ese aplauso al Rey. Dios es bueno. En esta hora vamos a ofrendar con alegría. Amén. Saben que cuando ofrendamos ya perdonando, con nuestro corazón limpio, la ofrenda que damos tiene más efectividad. Así que el día de hoy aproveche a dar sus ofrendas, sus primicias al Señor. Pueden pasar adelante si ya la tienen lista, si no vayan.